Bien, vamos a analizar ahora cuáles son las causas que provocan el crack de la bolsa de 1929. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sobre este tema se ha escrito muchísimo, se han escrito ríos de tinta y se han ofrecido distintas interpretaciones al respecto. Es decir, hay algunos historiadores que piensan que la crisis de 1929 se produjo por tal motivo, otros que realmente la crisis se produjo por otro motivo diferente, y también hay historiadores que piensan que al final la crisis solo puede explicarse por la multicausalidad de fenómenos que ocurren en ese 1929. Además, repito, es un tema de máxima actualidad. Estamos, de hecho, en medio de una gran crisis económica iniciada en el año 2008. Se están buscando continuamente causas similares y también se están buscando soluciones que de alguna manera ya se pusieron en práctica durante esta Gran Depresión de 1929. Lo de si es opinable, si hay crisis o no, de aquí que tenemos abajo del señor Zapatero, pues lo dejamos en X. Bien, tradicionalmente se ha atribuido al crack bursátil de 1929 como el origen de la Gran Depresión que va a tener lugar durante los años 30. Sin embargo, desde mediados de la década de los 20, en realidad, empezaron ya a manifestarse algunas señales de alarma como presagio de la crisis, es decir, como algo que ya se veía venir de lejos. No obstante, el clima de euforia, de bienestar general que se vivía en Estados Unidos hacía que estas señales de alarma no se tuvieran lo suficientemente en cuenta y no se previeron sus posibles efectos a medio y largo plazo. Las causas que explican el crack de 1929 son varias. La primera de ellas es la sobreproducción agrícola. La perspectiva de vender gran parte de la producción a los países europeos beligerantes, los países que estaban en guerra, había incitado a numerosos agricultores a endeudarse con préstamos bancarios para adquirir nuevas tierras, cultivar más producto, producir más y obtener de esa manera mayores beneficios. Pero esto no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque una vez finalizada la guerra, la agricultura europea empezó a recuperarse poco a poco y el exceso de oferta, el exceso de producto, es decir, la sobreproducción, provocó la caída de los precios agrícolas y, por tanto, el empobrecimiento del campesinado. Muchos de los cuales, es decir, muchos de estos campesinos se arruinaron o se vieron con grandes dificultades para devolver los préstamos contraídos con los bancos americanos. Aquí tenemos una foto muy ilustrativa, ¿vale?, de esa sobreproducción que a medio plazo provoca la caída de precios y el empobrecimiento. Otra causa es la sobreproducción industrial. Es decir, con la industria ocurre exactamente lo mismo que con la agricultura.
La progresiva recuperación industrial de Europa después de la guerra hizo caer la demanda de productos americanos. Ya no se necesitaban tantos productos americanos. Aquí tenemos, por ejemplo, tractores, aquí tenemos a la izquierda hierro y por tanto, poco a poco los precios van cayendo por el exceso de oferta y la falta de demanda, y los industriales poco a poco pues se van también arruinando o empobreciendo, con lo cual difícilmente pues podían devolver esos préstamos. En tercer lugar, se habla mucho también de que la gran causa del crack de 1929 fue el subconsumo. ¿Qué quiere decir esto del subconsumo? Bien, pues esta disminución de la demanda exterior en realidad no habría sido un problema para Estados Unidos si se hubiera compensado con un aumento del consumo interior. Es decir, esa falta de demanda se podía haber compensado con una demanda interior en los Estados Unidos. Pero esto no ocurrió, esto no fue posible. ¿Por qué? Por el empobrecimiento del campesinado y por la desigual distribución de la renta nacional. En 1929, de hecho, únicamente un reducido grupo, 10% de la población, era quien realmente acaparaba el 50% de la riqueza del país. Es decir, los felices años 20 no eran para todos igual, lo eran para unos mucho más que para otros. Por tanto, debido a la limitada capacidad de consumo de la mayoría de la población, es decir, el subconsumo, limitada capacidad de consumir, la oferta, los productos industriales empiezan a superar a la demanda, es decir, hay sobreproducción, sobran productos. ¿Qué ocurre? Pues que empiezan a acumularse aquí en las estanterías, ¿vale? Es lo que se llama la acumulación de stocks, de productos no vendidos. Consumid, malditos, consumid. Aquí tenéis un cartel, una caricatura muy ilustrativa de cómo funciona el capitalismo. Cuando no se consume, cuando empiezan a acumularse los stocks en las estanterías, algo va mal. Y en cuarto lugar, como causa fundamental de la caída de la bolsa, también está el fenómeno de la especulación bursátil, de la especulación en bolsa. ¿Cómo funciona esta especulación bursátil? Pues ante la continua subida del valor de las acciones en la bolsa de Nueva York, ¿vale? Las empresas funcionaban, crecían, recibían préstamos de los bancos con los que cada vez pues sus acciones subían más, en bolsa estaban en alza, de tal manera que las operaciones especulativas de compraventa de acciones fueron en aumento. Es decir, se compraban acciones con la intención de venderlas después más caras y así obtener una ganancia fácil, una ganancia mayor y a más corto plazo que los beneficios que se podían obtener, por el contrario, a través de inversiones productivas, es decir, de producir en una fábrica, de la agricultura, de vender en un comercio, etcétera. Es decir, se produce una auténtica fiebre de la bolsa. Este hábito de invertir en bolsa se extiende a prácticamente todos los sectores sociales, desde el banquero o el industrial hasta el zapatero o el obrero industrial de turno. Y se generalizaron además los créditos para comprar acciones.
Es decir, los bancos, no contentos ya con el dinero que obtenían de los diferentes créditos, empiezan a facilitar más créditos todavía para que la gente no invierta en un negocio como una fábrica o en la agricultura, sino en comprar acciones. Siempre con la expectativa de que estas acciones iban a subir y llegado un momento, pues se podían vender y devolver el préstamo y obtener así además los bancos una importante ganancia. Pero no solo eso, es que como había más demanda, como había más personas que oferta, que acciones en el mercado, el precio de las mismas continuaba subiendo, ¿vale? Creándose así de hecho, pues una auténtica burbuja que no paraba de crecer, de aumentar. Pero esta subida de la bolsa, que parecía imparable, se interrumpió en 1929. Podríamos decir que el negocio de invertir en bolsa se convierte en una locura, se convierte en el negocio del siglo por la rapidez con la que se obtenía el dinero. De hecho, repito, los bancos empiezan a fomentar lo de invertir, sobre todo en bolsa, no ahorrar, invertir, es el momento de invertir en bolsa, vais a obtener dinero rápido, sencillo y a corto plazo. De algún modo, podemos decir que aquí la culpa de la caída de la bolsa de Nueva York serían parte de los bancos, de la gente que se dejó arrastrar por los bancos. Aquí tenéis una caricatura muy ilustrativa. Dice, pardillos, pringaos, no sabéis lo que estáis haciendo. ¿Vale? Si nos fijamos, repito, he dicho que ya a la altura de 1929 esta subida constante de las acciones empieza a tocar fondo y aquí en concreto en septiembre de 1929, un mes justo antes del desplome de la bolsa, ya tenemos una pequeña bajada. Es un índice, una señal de alarma. Pero como ocurrió a mediados del siglo, no se hace caso, no se previene de ninguna manera porque estaban totalmente convencidos de que este sistema no podía fallar.